ciudad que nunca ha tirado la toalla y que nos representa hoy como segundo candidato en las listas de Iniciación Comunista de España por Pontevedra. Él nos va a dar unas breves pinceladas de cuál es la realidad que vive una gran parte de nuestro pueblo en la actualidad, y os dejo ya con su intervención. Buenos días a todos. Un saludo en nombre de la candidatura de contra la crisis de Identificación Comunista de España, de la provincia de Pontevedra y también el mío propio. Bueno, yo os quería comentaros brevemente nuestro primer punto de programa, que es el tema de la redistribución. Como sabéis, hay ahora mismo 5 millones de parados, 2 millones de ellos sin ningún tipo de subsidio. El 50% de nuestros jubilados están viviendo bajo el umbral de la pobreza. Sabéis que son 600 euros lo que se plantea que es el umbral de la pobreza. Miles de familias están desahuciadas y sin techo. Se avecinan y ya está habiendo recortes en la sanidad, en la educación, en ayudas sociales a los más necesitados. Con todo esto nos lo dicen en nombre de la austeridad, de ahorrar, de reducir gastos, vamos, que es la palabra de moda que nos han impuesto como consigna desde Alemania, desde Merkel hasta el Fondo Monetario Internacional. Dice que hay que gastar solo lo que tenemos. Y a mí me parece muy bien que gastemos todo lo que tenemos, estoy de acuerdo, me parece perfecto. Por ejemplo, en lugar de congelar las pensiones, con lo que se intenta ahorrar aproximadamente 1.200.000 millones de euros, lo que nosotros proponemos es que se anulen las rebajas del impuesto de sucesiones para las grandes fortunas, con la que se conseguiría recaudar aproximadamente más del doble cada año, más del doble de los 1.200 millones. O que se derogue una ley que ha sido aprobada por el gobierno Zapatero en 2007 para rebajar los impuestos a todos aquellos que ganan más de 120.000 euros al año, con lo que se recaudaría pues, aproximadamente otros 2.500 millones anuales. Nos dicen también que los gastos del Estado se deben ajustar a sus ingresos. Claro, está bien. Pues claro, en lugar de los enormes recortes que nos están metiendo en sanidad y en educación que están aplicando, pues, por ejemplo, que supriman la reciente bajada del impuesto de sociedades a las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, lo que nos permitiría recaudar pues, nada más que 5.300 millones de euros. Dice también que no hay que acumular más deuda pública. Perfecto, me parece bien también. Pues en lugar de recortar los gastos sociales, que se dice, que se ataje el fraude fiscal. Las grandes fortunas, el fraude fiscal nos referimos de las grandes fortunas, de la banca, de las multinacionales y de las grandes empresas. Esto, según inspectores de Hacienda, una asociación de inspectores de Hacienda, subiría a 44.000 millones de euros cada año. Rubalcaba, ahí ve a bombo y platillo que va a recaudar 2.000 millones de euros, sacándoselo a los fumadores y a cualquiera que salga una noche de copas, como impuesto sobre el alcohol, para no tener que recortar la sanidad Rubalcaba. Comparemos esto, compañeros, con la cifra que acabo de dar, que de conjunto suman más de 54.000 millones de euros al año sacados de los beneficios de los bancos, de las multinacionales, de las grandes fortunas, y no del pequeño trabajador o del empresario mediano y pequeño. La pregunta es qué estafa es la que nos están ahora presentando en defensa de la sanidad pública y de las conquistas sociales. Claro, no es posible entender nada de lo que está ocurriendo si cada uno de nosotros pues, no nos paramos un momento y echamos nuestras propias cuentas. Las cuentas de cuánto nos están rebajando el salario, los ingresos o la pensión. Sí, pero también las cuentas de lo que hoy tenemos que gastar de más para comprar lo mismo que hace 3 años. ¿A cuánto ha llegado ya la rebaja real de nuestros salarios y de nuestras pensiones desde que estalló las crisis? Pues un 20, a un 25, quizá un 30%. Y no tiene ninguna intención de pararse ahí. En la última cumbre de Bruselas, Merkel y Sarkozy lo han dejado claro. España tiene que pagar todavía más, mucho más. No se conforman con lo que nos han quitado hasta ahora y exigen nuevos ajustes, más reformas, mayores recortes. A principios de esta semana nos quisieron tener a media España pendiente del debate de los Rubalcaba y Rajoy. La próxima semana nos van a bombardear
desde todos los lados con la idea de que el 20 de noviembre los españoles no tenemos otra opción que elegir entre la sartén y el fuego. La sartén de Rubalcaba, que tras haber aplicado la rebaja salarial y los recortes sociales que nos impone Washington y Berlín, ahora dice que a lo mejor nos hemos pasado con el ajuste. Y el fuego de Rajoy, que hace unos días ha declarado que voy a meter tijera a todo. Unos y otros nos dicen que no hay más remedio que rebajar salarios, recortar pensiones y gastos sociales, porque durante años hemos derrochado sin freno, viviendo por encima de nuestras posibilidades, y que por eso ahora nos toca apretarnos el cinturón. Nuestra candidatura es la voz que se atreve a decir que todo esto es una gran mentira. Mentira con lo que solo se busca justificar los ataques y aparar el saqueo de los que nos están sometiendo. Es una voz que dice que aquí los que han vivido y siguen viviendo por encima de sus posibilidades son los banqueros, ejecutivos y altos cargos que cobran sueldos de 3, de 6, de 9 millones de euros cada año, o que tienen aseguradas pensiones de 30, de 60, de 90 millones de euros cuando se retiren, mientras el 90% de la población se nos quiere rebajar un 40 o un 50% los salarios y condenarnos a tener pensiones miserables. ¿Cómo que no tenemos recursos ni la capacidad de la sociedad española para crear nueva riqueza? Nos dicen esto, pero lo que no nos dicen es que se ha multiplicado por más de 2 en los últimos 15 años esta riqueza, y eso a pesar de la crisis. También nos dicen que no hay riqueza, pero según el Banco de España, en nuestro país hay ahora una riqueza financiera acumulada por un valor superior a 4,2 billones de euros, billones con B, que casi es el doble del Producto Interior Bruto de Alemania, que como sabéis es la primera potencia económica de Europa. Por último, tienen la desvergüenza de decirnos que no hay otra manera de salir de la crisis que rebajarnos los salarios, cuando acabamos de saber que los altos directivos de las mayores empresas, los que están asociadas en el IBEX 35, se han subido un 50% sus astronómicos sueldos desde que empezó la crisis. ¿Cómo que no hay dinero para nuestras pensiones cuando entre los 10 directivos del Banco Santander y del Banco Bilbao Vizcaya se reparten 500 millones de euros en sus fondos personales de pensiones? Claro, si hay riqueza, más que sobra en España, para salir de la crisis, el problema es cómo está repartida esa riqueza y quién se la queda. Por eso el primer punto de nuestro programa electoral se basa en la redistribución de la riqueza, en la redistribución de las rentas y de los salarios. Para salir de la crisis en beneficio de la mayoría, hay que redistribuir los salarios, aplicando una nueva escala salarial donde no haya nadie que gane por debajo de 1.000 euros mensuales, pero tampoco nadie gane por encima de los 10.000 euros al mes. Hay que redistribuir los salarios, sí, porque mientras más de 16 millones de españoles se ven obligados a malvivir con sueldos y rentas inferiores o muy inferiores a los 1.000 euros mensuales, consejeros, gestores, altos ejecutivos de las más grandes empresas se conceden sueldos que en muchas ocasiones llegan a superar los 1.000 euros por hora. Y habéis escuchado bien, ¿no? Los 1.000 euros por hora. Y estos mismos son los que nos dicen a nosotros que tenemos que trabajar más y cobrar menos. Por eso, nuestra candidatura es la única en toda España que propone que nadie pueda cobrar más de 1.000 euros al mes para que nadie que nadie cobre más de 10.000 euros al mes para que nadie gane menos de 1.000. Y esta medida de la redistribución salarial que proponemos no es una medida de justicia, es también un motor económico para salir de la crisis. Aumentar el salario mínimo a 1.000 euros significa elevar el poder adquisitivo de millones de personas y, por tanto, aumentar el consumo. Y a más consumo, más se reactiva la inversión productiva, el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Existen, de todas maneras, muchos más recursos para salir de la crisis y acabar con el paro. ¿Dónde está escrito que tengamos que tragar con que a cualquier trabajador medio con un sueldo de 1.300 euros mensuales le descuente cada mes el 15% del IRPF de su nómina, mientras los Botín, los Marx, las Sufrovich o Florencio Pérez tributan un 1% de sus multimillonarios beneficios que obtienen a través de la SICAP, las sociedades de inversión de grandes fortunas? ¿O cómo se puede permitir la desvergüenza de que a Jaime Botín, hermano del presidente del Banco Santander y presidente del Bankinter, que es el sexto banco español,
la declaración de la renta del 2010 le saliera a devolver. ¿Por qué Hacienda no persigue con el mismo celo con que investiga a trabajadores, a autónomos, a pequeños y medianos empresarios, a las grandes fortunas que tienen ocultos 150.000 millones de euros en los paraísos fiscales? Con una reforma fiscal progresiva de verdad que potencie el ahorro de las rentas más bajas con un 0% de impuestos y que penalice fiscalmente hasta un 90% de impuestos a las grandes fortunas, sí que hay dinero más que suficiente para subir en vez de congelar y recortar las pensiones. Hasta que, al cabo de 5 años, en un plazo de 5 años, los 1.000 euros mensuales lleguen a todo el mundo, sobre todo a los pensionistas, porque ¿qué menos se merecen nuestros mayores? Hay dinero más que suficiente para rebajar hasta un 14%, en vez de aumentarlo, el IVA, que agrava el consumo y que castiga sobre todo a las clases de menor renta, ¿no? Y todavía sobra para ampliar la inversión pública en sanidad y educación, en vez de recortarlos, hasta equipararlos al tanto por ciento del Producto Interior Bruto de lo que disfrutan en la Unión Europea con niveles de renta similar a nuestros otros países. ¿Quién ha dicho que no hay alternativa a sus recortes y sus ajustes? Mientras seguimos permitiendo que el 10% de la población concentre la mayor parte de la riqueza que existe en España, y mientras el 1% de la población más rica tenga en sus manos la propiedad o el control de los bancos, de las grandes empresas, de las sociedades y fondos de inversión, sin que nadie le pida cuentas fiscales por ello, claro que no habrá dinero para la sanidad, ni para las pensiones, ni para la educación. No va a haberlo si se lo quedan ellos todo. ¿Cómo es posible que mientras los autónomos pagan un impuesto, como medio, de un 23% de sus modestas ganancias, los bancos, los monopolios y las multinacionales paguen menos del 10% de impuestos de sus enormes beneficios? Bueno, está claro, porque este gobierno, al igual que los anteriores, ha decretado multitud de leyes que nos otorgan infinidad de desgravaciones, exenciones, compensaciones fiscales, etc. Y el resultado es que el Banco Santander, de cada 100 euros que debería pagar, de acuerdo con los beneficios que tiene cada año, acaba pagando realmente solo 38. De esto es de lo que hablan Rubalcaba y Rajoy cuando dicen que hay que ahorrar, de que Botín y compañía se ahorren cada año más de un 60% de lo que le correspondería pagar por sus impuestos. Solo con obligarles a pagar lo que les toca, bastaría para que entre en las arcas públicas casi 65.000 millones de euros más cada año. Y para echar por tierra todas las mentiras de Rubalcaba y Rajoy diciendo que no es posible en el corto plazo acabar con el paro. No es posible con su política, con sus medidas, que solo benefician a banqueros y multinacionales. Pero con la reforma del impuesto de sociedades que nosotros proponemos, con una política puesta al servicio de las necesidades de la mayoría y no dirigida a que se sigan formando unos cuantos privilegiados, el gobierno recaudaría cada año dinero más que suficiente para un plan de choque que permitiría crear anualmente 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo productivo o de utilidad social. ¿Hay o no hay recursos? ¿Existe o no riqueza en España para acabar con el paro y salir de la crisis en beneficio de la mayoría? Creo que con todo lo que acabo de decir la pregunta se contesta sola. Pero para avanzar por este otro camino de redistribución de la riqueza necesitamos dotarnos de fuerza política. Nuestros enemigos, Obama, Merkel, Botín, están muy bien organizados, tienen a su servicio toda la maquinaria del Estado, controlan la mayoría de las fuerzas políticas, parlamentarias, poseen poderosos medios de comunicación, con lo que confundir a la gente. Nosotros, por nuestra parte, poseemos también un capital de un valor incalculable. Nuestro programa presenta y defiende a los intereses del 90% de la gente. Si sabemos unirnos y organizarnos, claro que sí se puede. Claro que se puede y claro que podemos todos juntos. Será una lucha de David contra Goliat, pero podemos ser muchos los que nos enfrentemos al gigante y cuantos más seamos, más capacidad tendremos de golpear. Y esto también depende de nosotros. Por eso os llamo a que esta semana, la semana que nos queda, multipliquéis vuestro trabajo, redobléis vuestra actividad, que todos aumentemos nuestro esfuerzo por hacer llegar hasta el último rincón que sí existe en el